Pero cuando el camino no es perfecto, el final es lo más importante. Amén. Y así como el hijo pródigo, su camino no fue perfecto, pero a la final el regocijo del padre fue verle volver a casa. Amén. Entonces, no deje de orar por sus hijos. El enemigo quiere que nosotros abandonemos esa actitud espiritual con nuestros hijos, pero no le dé ese gusto. Amén. Recuerde que el Señor nos oye y mientras que usted está orando, algo va a pasar. Si usted está orando, algo va a suceder, porque el Señor dijo que Él respondía. Amén, en el nombre de Jesús. Muy bien, hemos querido en este tiempo, hemos sentido hablar acerca del reino. Hablar acerca del reino. Jesús predicó el evangelio del reino. Amén. Jesús proclamó el reino, extendió el reino. Jesús anunció el reino. De hecho, Jesús prometió que cuando se terminara de predicar la tierra con el evangelio del reino, entonces vendría el fin. Bienvenidos, Dios les bendiga entre nosotros. ¿Sí? Y a veces nosotros comprendemos muy bien la vida de iglesia, comprendemos bien nuestra sociedad, pero nos es difícil entender, nos es difícil comprender un sistema de reino. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido en democracia, o en lo que aparentemente es la democracia. ¿Sí? Les contaba que tengo un amigo en Venezuela que es pastor, él es de Curazao, y él me dijo, lo más difícil para el latino es poder comprender el reino de Dios, es comprender a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una concepción de autoridad con una inclinación demócrata. Pues. Sí, hay ciertos derechos que tenemos que de alguna forma en ocasiones nos ponen a la altura de la autoridad. Y eso nos lleva de alguna forma a ser indiferentes a la autoridad en ocasiones. ¿Sí? Pero él me decía que para ellos la figura del rey era algo muy, pero muy importante. Y que habían leyes en Curazao, el rey de Portugal, Curazao era colonia de Portugal, y el rey de Portugal iba una vez al año, y cuando él iba, separaba toda la ciudad, todo el mundo estaba en el aeropuerto donde él llegaba, todo el mundo se ponía de pie, entre tanto el avión iba a aterrizar, y cuando el avión aterrizaba todos aplaudían hasta que el rey llegara al lugar donde iba a dar su discurso, y entre tanto el rey estaba de pie, todos bailaban, todos celebraban, y si alguien no hacía eso, tenía una sanción económica y un escarmiento físico. ¿Sí? Y la nación se encargaba, las personas se encargaban de que ese día no quedase nadie sin estar presente en la presencia del rey. Y yo temo que nosotros, así como nos es difícil comprender la autoridad del rey, ¿no? la estructura de gobierno de una monarquía, así no sea también difícil comprender la monarquía del Señor, el reino de Dios en nosotros. Amén. Y vemos que incluso los judíos no comprendían el reino de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 6, después que Jesús resucita, los discípulos le hicieron una pregunta muy, de alguna forma, fuera de lugar a Jesús. Entonces dice la Biblia, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Su pregunta de alguna forma estaba fuera de lugar, y Jesús les dijo, a vosotros no les toca saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De allí le dice en el versículo 8, ese versículo que tanto nos gusta, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y entonces los judíos no comprendieron el reino de Jesús. Tenían un entendimiento torcido. Y es posible que incluso nosotros en este tiempo tengamos cierto entendimiento torcido del reino del Señor. Le decía que a veces es fácil tener una visión de iglesia, pero es difícil tener una visión de reino. ¿Sí? Cuando tenemos una visión de iglesia, somos institucionales. Cuando tenemos visión de reino, es otra cosa. ¿Sí? Y Jesús, hablando acerca del reino en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, él presenta 6 figuras acerca del reino de Dios con las que los compara. Y creo que eso nos puede dar a nosotros una visión de reino. ¿Sí? Una visión de reino. Y vamos a ver la primera. Está en Mateo capítulo 13, versículo 24. Ahí está la primera. En el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Tenga esta palabra presente, semejante, a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Y la palabra que yo considero, que creo que es importante, es la palabra semejante. Y en este capítulo 13, el Señor la repite en 6 ocasiones. Dice en el versículo 24 que un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en un campo. En el versículo 31 el Señor dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. En el versículo 44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que se encuentra en un terreno, y el hombre va y vende todo lo que tiene y lo compra el terreno dejando el tesoro ahí escondido. En el 45 dice que el reino de los cielos es el reino de Dios es semejante a un mercader, ¿sí? En el 47 dice que el reino es semejante a una red, y ese sería el último, ¿sí? Pero entendemos y sabemos que cuando dice el reino de los cielos se está refiriendo al reino de Dios. Lucas lo menciona como el reino de Dios, Marco lo menciona como el reino de Dios. Mateo no dice el reino de Dios porque Mateo es judío y los judíos no nombraban el nombre de Dios para no tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Entonces entendemos que está hablando del reino de Dios, y lo primero que él dice es que es semejante a un hombre que sembró en su campo y sembró trigo, y dice, y en la noche cuando dormían vino alguien, se metió y sembró una cizaña, mala hierba, ¿sí? Y esto era algo fatal en la costumbre, en la cultura oriental. De hecho, la peor amenaza que alguien podía hacerle a alguien era decirle, te voy a sembrar cizaña en tu trigo.
¿Por qué? Porque la cizaña es una espiga que crece entre el cereal, entre el trigo. Es una hierba silvestre. Algunos, los judíos la llaman trigo bastardo. Y la cizaña es idéntica al trigo. Es idéntica. Entre tanto ella está pequeña, entre tanto ella no ha arrojado sus frutos, no ha salido su espiga. La cizaña es idéntica al trigo. Y ahora, cuando ella produce sus frutos, ahí es que se puede identificar cuál es cizaña y cuál es trigo. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:20 que es muy importante para nosotros poder considerar los frutos de las personas. ¿Por qué? Porque lo que evidencia que alguien realmente es un discípulo de Cristo son sus frutos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahora, la otra cosa que sucede con la cizaña y con el trigo es que la cizaña es tóxica. La cizaña no se puede consumir por los seres humanos ni por los animales herbívoros, porque es una especie de alucinógeno, de somnífero. Es un narcótico. Cuando los animales se lo comen, le da como una... Y si comen demasiado, se mueren. Por tanto, la cizaña es muy peligrosa. Ahora, el otro problema es que después que la cizaña produce fruto, no se puede arrancar. Porque la cizaña, a diferencia del trigo, tiene raíces más extensas. Y ella, al estar junto con el trigo, ella entremete sus raíces con la del trigo. Y si jalas la cizaña, arrancas también el trigo. ¿Sí? Y por eso el Señor dice, déjela quieta. No la arranque, no la toque, déjela. Porque si la arrancamos, perdemos más. Amén. Él dice que el reino de Dios es semejante a esto. Y él dice, no la arranquen, déjela que crezca junto con el trigo. Amén. Por lo general, nuestra actitud hacia aquello que no es de Dios es arrancarlo. Es quitarlo porque daña, porque no sirve, porque no es de Dios. Esa es la actitud de nosotros como seres humanos. Y el Señor dice, no la toque, déjela ahí. Amén. Esto nos recuerda la situación de Lucas capítulo 9, versículo 54. Estaban los apóstoles con Jesús y los samaritanos. Dice que rechazaron a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Juan y Jacobo le dijeron al Señor, ¿qué hacemos? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo, ya voy, aguantes. ¿Qué pasó? ¿Usted no sabe de qué espíritu procede? De esa forma no se resuelven las cosas. Amén. Ahora, la otra cosa que podemos ver aquí es que lo mejor que hay para evaluar las cosas es el tiempo. El tiempo es el mejor catalizador, evaluador de las cosas. El mejor juez es el tiempo. El Señor Jesús dijo, déjalo que crezca junto. Déjalo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, no juzguen nada antes del tiempo. Amén. Déjalo. No juzgues nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y dice,
y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El tiempo es el mejor juez, porque el tiempo de alguna forma hace que nuestro corazón exponga lo que hay adentro. Amén. Cuando la gente se casa los primeros días, eso es amor eterno. Después de los 7 meses comienza a salir lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y el mejor juez para demostrar lo que realmente somos es el tiempo. Porque con el tiempo se aflora lo que está adentro. Y Jesús dice, ojo, el reino de los cielos es como un sembrado de trigo que ha sido sembrado también de mala hierba. Más adelante Jesús explica esta parábola. Versículo 36 al 43, en el mismo Mateo capítulo 13, Jesús explica esta parábola y le dice a los discípulos cuáles son las verdades ahí que hay. Dice que los discípulos le pidieron a Jesús que le explicara las verdades que habían allí en la palabra. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Jesús les explicó la parábola a los discípulos. De alguna forma les aclaró lo que les quería decir, lo que para ellos significaba esto. En ese momento en el que ellos vivían, era que lo que él estaba haciendo era sembrar una buena semilla. Que el campo era el mundo. Amén. Que la mala hierba son los hijos del maligno. Son aquellos que sirven al enemigo de Dios. Que la buena semilla son los que han recibido el evangelio. Amén. Que el enemigo que siembra la semilla es el diablo. Que la cosecha es el fin del mundo. Y que los segadores serán los ángeles. Amén. Todos deseamos un mundo perfecto. Si has creído en Jesús, si Él es tu Señor, tú quieres que las cosas sean así como Él dice. Y es posible que nosotros en algún momento hayamos tenido esa crisis. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué guerras? ¿Por qué si Dios existe pasa lo que pasa? ¿Sí? Y Jesús estaba dando una visión del reino. Le estaba diciendo cómo y por qué son las cosas. Amén. Las cosas son así. Jesús le dijo por esto y por esto. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros esta parábola hoy?
si queremos tener una visión de reino, creo que hay por lo menos 4 cosas que debemos derivar de aquí. Hay una lucha espiritual que usted y yo no debemos desconocer. Amén. Hay un enemigo de Dios que quiere que su reino sea superior al reino de Dios. Él sabe que a la final va a ser destruido, va a ser quemado y toda su obra con él. Sin embargo, así como el que sembró la mala semilla en aquel campo, tiene la intención de dañar la mayor cantidad de cultivo. Amén. Y nosotros debemos reconocer eso. Debemos ser conscientes de eso. Y lo primero que debemos hacer para tener una visión de reino es no dormirnos. Porque estos se durmieron. Y cuando se durmieron, el enemigo vino y sembró cizaña. Amén. Sembró cizaña. Dice que los obreros estaban durmiendo y cuando estaban durmiendo allí aprovechó él y se metió sus uñas. Amén. Y yo le puedo decir esto en el nombre de Jesús. A la final usted estará en el cielo. Si ha creído en Jesús, usted estará en el cielo porque Jesús murió por usted, pagó su precio. Y cuando usted le recibió, Él le dio el derecho de ser hijo. Y cuando eres hijo, nada, absolutamente nada lo cambia. Amén. Pero recuerda, hay un enemigo. No debes dormir. Debes ser vigilante. La palabra dice que nosotros no somos de los que dormimos. Si queremos tener una actitud de reino, debemos estar siempre alertas espiritualmente. Amén. Siempre alertas. Siempre alertas. La otra cosa que nosotros debemos entender es que este mundo no es del diablo. Este mundo no es del diablo. Este mundo es de Dios. ¿Sabe? A mí me gustó mucho cuando el otro día estábamos orando en el culto de oración y le pedimos a la hermana Trinidad que orara por que el Señor nos proveyera de un lugar para reunirnos. Y la hermana Trinidad oró diciendo: Señor, venimos a ti como tus hijos. Te pedimos que de tu tierra nos des un pedacito a nosotros. Esta tierra es de Dios. ¿Sabía eso? Este mundo es de Dios. Él creó todas las cosas. Él es dueño de todo. Amén. Lamentablemente, los hijos de Dios nos hemos dormido y el enemigo ha minado todo lo que hay. ¿Sí? Cuando oremos, cuando veamos lo que hay, miremoslo como algo que es de nuestro Padre, que el enemigo ha usurpado, ha robado, ha tomado. Amén. Y ore con autoridad en el nombre de Jesús. No crea que el tener es del diablo. No, es de Dios. No crea que tener alguna propiedad, tener dinero es del maligno. No. Lamentablemente nosotros hemos creído eso y hemos cedido al malo la administración de la mayoría de todas las cosas. La palabra de Dios dice que el mundo, la tierra gime deseando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. En la presidencia de la República debería haber un hijo de Dios. Los congresistas deberían ser hijos de Dios. Los gobernadores deberían ser hijos de Dios. Los alcaldes deberían ser hijos de Dios. ¿Saben por qué el mundo está como está? Porque los hijos de Dios no hemos tenido una visión de reino. Hemos visto eso como secular. Eso es mundano. Eso no tiene que ver con Dios.
y muchos, incluso en tiempos pasados y aún, incluso no motivan a sus hijos a esforzarse, a hacerse de una profesión, a hacerse de algo material, de algo que les pueda de alguna forma dar renombre o una posición de influencia. ¿Por qué? Porque eso es mundano. No, el mundo es de Dios. Amén. Lo que hace las cosas mundanas es la influencia del maligno en el mundo. Amén. En el nombre de Jesús. Si queremos tener una visión de reino, debemos creer que todo lo que existe en este planeta es de Dios. Amén. La tercera cosa. No se duerma. El mundo es de Dios. La tercera cosa es esta. Enfóquese en crecer y en madurar usted. Amén. En una visión de reino. Mira, la plantita estaba allí plantada. ¿Qué quisieron hacer los segadores? Vamos a arrancar la que está afuera. Vamos a arrancar la que no es. Crece y madura tú. Amén. Crece y madura tú. Produce fruto tú. Crece tú. Amén. ¿Por qué? Porque si la cizaña crece más que tú, entonces te oprimirá y no podrás crecer. ¿Entiendes? Si usted tiene algún conocimiento de vegetales, de agricultura, de botánica, sabe que ninguna planta puede crecer bien teniendo otra por encima de ellos. ¿Verdad que no? Esta planta está aquí. ¿Sabe por qué esta planta no crece? Porque esta planta está rodeada de cemento. Cada semana le ponemos un toldo encima. Y eso a ella la priva. No puede crecer libremente. ¿Entiendes? Enfócate en crecer y en madurar tú. Porque hay un reino que es enemigo de tu padre. Y si te puede poner por debajo, te va a poner. ¿Entiendes? Ten una visión de reino. Tú debes surgir. Tú debes crecer. ¿Entiendes? Tú debes avanzar. Tú no debes hacer como el otro. Yo me quedo aquí, mi Dios va a estirar la mano, me va a sacar. Me van a sacar de hombros de aquí, en medio del estadio. Así no vas a salir. Tú debes aprovechar tus nutrientes y despegar como una buena planta fortalecida en el Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo cerró el apóstol Pedro cerró segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 18, diciendo: ante todo, crece. ¿Me entiendes? Ante todo, crece. Crece. No sé si usted ha tenido la experiencia de tener a un hijo del diablo como su jefe en algún trabajo y que esté en contra del evangelio. No sé si lo ha tenido. Qué incómodo es ser obrero de un hijo del diablo, que se burla de ti, que te presiona, que de alguna forma te descalifica. ¿Y sabes por qué es eso? Porque a veces los responsables hemos sido nosotros. Porque cuando tuvimos la oportunidad de crecer y de madurar, no lo hicimos. ¿Entiendes? Debes crecer y debes madurar. Los que tenemos hijos, motive a sus hijos a crecer. Amén. Nada como los del año 999. Creían que en el año 1000 se iba a acabar el mundo. Y a sus hijos no estudiaron, sus hijos no hicieron absolutamente nada. Los hijos del mundo
del diablo, ellos crecieron y se hicieron ricos, se hicieron poderosos. Y cuando llegó el milenio, Cristo no vino. Y los hijos de Dios tuvieron que seguir viviendo. ¿Y saben lo que hicieron? Tuvieron que ser siervos de los hijos del maligno. Tenga una visión de reino. Proyéctese. Amén. Su papá, su padre es dueño de todas las cosas. Él le va a abrir puertas y le va a dar oportunidades para que usted conquiste, se haga grande, si hay un nombre en él, en el nombre de Jesús. Amén. Y crezca todo lo que pueda crecer, madure todo lo que pueda madurar. ¿Sí? Aprenda de todo, de ciencia, de educación, de matemática, de todo. No deje de crecer. Recuerde que hay un enemigo, está detrás y él va a tratar de ponerte por debajo. Amén. Va a tratar de ponerte por debajo. La última es esta, creo que es buena para nosotros si queremos tener una visión de reino. No se fije en la mala hierba. No se fije en la mala hierba. Nuestra atención no debe estar en la mala hierba. Recuerde que la mala hierba es mala hierba por causa del enemigo de Dios. Amén. Si no administran los hijos de Dios el mundo, no espere que las cosas sean buenas. La Agenda 2030 va a continuar. ¿Sí? La sociedad seguirá descomponiéndose. Porque esa semilla fue sembrada. De la única forma que pueda haber un cambio es que los hijos de Dios reviertan esto. Amén. Esa es de la única forma. No se detenga, no fije su atención en la mala hierba. Dice que los obreros dijeron, la arrancamos. Y caso cerrado. La arrancamos y resolvemos. Y el Señor le dijo, bueno, eso es lo que quiere el enemigo, ¿sabes? El enemigo quiere que tú la arranques para que cuando tú la arrancas, sus raíces arranquen otras matitas de trigo. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que de alguna forma correspondas a su violencia. ¿Para qué? Para que haya un daño colateral y otros sean afectados. Y él se salga con la suya. Amén. No fijes tu atención en la mala hierba. Fija tu atención en el reino de Dios. Amén. Les compartí en una ocasión, cuando en Venezuela Hugo Chávez Fría instituyó la libertad de culto, porque antes de Chávez había libertad de culto, pero de alguna forma el catolicismo regía en algunas áreas. Pero cuando Chávez ordenó y estableció la libertad de culto, entonces quienes fueron manifiestos fueron los grupos extremistas en el ámbito espiritual. Entonces allí los brujos comenzaron a hacer sus prácticas, los satanistas comenzaron a hacer sus prácticas públicamente. Y entonces usted iba a Caracas y usted podía conseguir a dos santeros vestidos de blanco, babalao, con una gallina en la estación del metro, arrancándole la cabeza y echando sangre y haciendo sus rituales allí. Y cuando eso comenzó a suceder, los pastores, las iglesias, entraron en crisis y comenzaron a hacer manifestaciones y esto y lo otro. Y justo en esos días yo conocí a un cubano que recién había llegado de Cuba. Y él me dijo, ¿sabes? En Cuba, la iglesia más pequeña tiene 800 miembros. En Cuba el evangelio es muy fuerte. La doctrina es muy fuerte, el discipulado
La enseñanza es muy fuerte. La mayoría de los miembros de la iglesia estudian teología a nivel de seminario. Los pastores son profesores en sus congregaciones. Y él me dijo, allí en Cuba cuando nosotros vemos eso, nosotros no nos alteramos. Nosotros le damos gracias al Señor. Le decimos, Señor, gracias, porque hay oportunidad para que la luz brille en las tinieblas. La mejor forma de la luz vencer las tinieblas es resplandeciendo entre ellas. Amén. ¿Qué significa eso? Deje que el malo sea malo. Usted sea luz. Amén. Tenga una visión de reino en el nombre de Jesús. ¿La arranco, Señor? No, no la arranque. Déjala. Déjala. Tú y yo tampoco sabemos si mañana ellos vienen al conocimiento de la verdad y se arrepienten. Amén. Por lo general nosotros queremos aislarnos de las cosas del mundo. Si usted tiene hijos, no le haga ese daño, porque no va a cumplir el propósito de Dios en su vida. Métalo en el mundo y enséñele cómo ser sal y ser luz en medio de las tinieblas. Mire, hay urbanizaciones cristianas, ¿sabía? Aquí en Perú hay un pueblo que es evangélico, se llama la Nueva Jerusalén. Está en Cajamarca. Tiene unas 25,000 personas. No tienen policías, no hay licorería, no se vende cigarrillos. Se cree que los que no son creyentes es un grupo muy pequeño, minoritario. Ni a 200 personas llegan. Todos los demás son cristianos. Absolutamente todos. Eso puede ser un paraíso. Pero te pregunto, ¿qué efecto tiene su fe allí? ¿De qué sirve su fe allí? La luz se necesita en las tinieblas. Tengamos una visión de reino. Amén. En el nombre de Jesús. No se enfoque tanto en la mala hierba. Ellos no son el problema. Amén. El problema es lo que se le ha sembrado a ellos. Seamos nosotros esa semilla del Señor que traerá una nueva tierra, una nueva producción, una nueva cosecha. Amén. En el nombre de Jesús. Inevitablemente el juicio va a venir en su momento. Seamos astutos para extender el reino de Dios en medio de las tinieblas. Amén. En el nombre de Jesús, ¿le parece si oramos? Si se pone de pie allí donde usted está, vamos a orar.